este flujo de calor H, cuando yo acá voy a tener una pared K1, y esto se da también en una casa, y ya les voy a decir dónde. K1, y acá tengo una pared K2, ¿sí? Ahora dispuestas así, en vez de una al lado de la otra, están dispuestas así. Pero tampoco es que tengo pérdida del flujo de calor, sino que el flujo de calor que entra va a ser igual al que sale. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Y suponemos tiene esta dirección, lo cual estoy diciendo que la temperatura T1 es mayor que la temperatura T2. ¿Estamos hasta ahí? Y acá vamos a suponer que la pared tiene el mismo espesor, ¿no? Para no joder tanto. Vamos a suponer que tiene un espesor S. Pero resulta que son dos paredes. Esto sería, ¿vieron la ventana y la pared que tiene abajo? El vidrio y la pared que tiene abajo. Tenemos dos conductibilidades térmicas diferentes. Cuando tengo una ventana, acá tengo vidrio y acá tengo ladrillo. ¿Estamos con eso? Bueno. Les pregunto, ¿qué va a pasar con el flujo de calor ahora? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con el flujo de calor? Se va a reducir, lógicamente. ¿Por qué se va a reducir? ¿A dónde se va a reducir? Esto, acuérdense que el flujo de calor es el mismo que entra, es el mismo que sale. No tenemos pérdidas, o sea, no hay una reducción. ¿Entiende eso? No hay Pero una no puede reducción de ser calor, no tenemos... que se distribuya de diferente manera Claro, en el vidrio. muy bien. Acá va a pasar un flujo de calor que le vamos a llamar H1, se va a distribuir de distintas maneras, H1, y acá va a haber un flujo de calor, ¿sí? H2. ¿Estamos? Y como el río Neuquén y el río Limay juntos van a parar a la confluencia, acá la salida, acá la salida, ¿sí? Se vuelve a juntar y sale todo el flujo de calor. ¿Se entendió eso? Como la ley de Kirchhoff. Exactamente. Que era La lo ley de mismo. corriente de Kirchhoff. Ahí tengo uno que fue a la escuela técnica. Exactamente. No importa para los otros lo que acaban de escuchar, no se hagan problema. Claro. ¿Y cuál sería, ahí el alumno que me dijo de la ley de Kirchhoff, cuál sería para usted la diferencia de potenciales o de energía acá? Para un esquema ideal sería 0. ¿Qué? No, ¿qué me está diciendo? Le estoy preguntando, me acaba de decir como una ley de Kirchhoff, ¿no? Que como si el flujo, o que lo hace lo mismo que la corriente, se divide en estas dos partes. ¿No me dijo eso? Sí, Bueno. sí, yo, profe, pero respondió otro recién. Bueno, muy bien. Entonces a usted que me dijo de la ley de Kirchhoff y que hizo la analogía de, fíjese que esto es la cantidad de flujo en la unidad de tiempo y la corriente la cantidad de carga en la unidad de tiempo, ¿no? Los amperes. Bien, entonces vamos a tener acá que se divide, como dijo la compañera recién, este flujo total, vamos a ir escribiéndolo, este flujo total, ¿sí? Este flujo total que tenemos acá, bueno, esperen, ya arranca el lápiz. Este flujo total que nosotros tenemos, no lo puedo escribir, vamos a tener acá, va a ser igual, ¿sí? Igual a el H1, como dijo la compañera y la alumna, la compañera de ustedes, no se creen que estoy haciendo proselitismo acá, ¿eh? Entonces tenemos acá un H1 más lo que sería
un H, ¿sí? El H dos. Acá tenemos el H2. Es decir, que el flujo se va a ir dependiendo los K de una manera por un lado y de una manera por el otro. El flujo que entra. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, nosotros vamos a tener que, a diferencia de esto, que la temperatura va variando entre una y otra pared, a diferencia de este que tenemos acá, la temperatura va a tener entre las dos paredes la misma variación. ¿Está claro? Y vuelvo a aclararles algo. Toda esta pared, y se la marco con rojito, toda esta pared, toda esta pared, toda esta pared, porque el flujo de calor se divide, pero toda esta pared va a estar a la misma temperatura. El flujo de calor es diferente simplemente porque K es diferente en la pared. Es decir, que acá me va a quedar K1, fíjense, por el área, ¿sí? El área 1, pero la diferencia de temperatura, eso es lo que quiero que tengan bien en cuenta, va a ser igual a T1 menos, ¿sí? Menos T2. ¿Estamos hasta ahí? Ah, perdón, acá sobre, o sea, acá tendríamos la resistencia, L1. Todo esto va a ir más lo que sería K2 por el área 2, fíjense que las áreas sí cambian, o sea, sería esta área y esta área, ¿no? Esta área y esta es así. De estas áreas estoy hablando, ¿estamos? Pero la temperatura de un lado y del otro de la pared, porque usted la temperatura de adentro de la habitación no la divide en dos. La temperatura acá hace 23 grados en esta habitación y afuera hace 5 grados. Entonces, ahí vamos a tener que va a ser la diferencia de temperatura exactamente la misma. ¿Qué les estoy queriendo decir con esto? Ahora voy. Y acá tenemos lo que sería T2, ¿no? Entonces esto va sobre L, ahí está, sobre L2. Bueno, entonces esto va a ser el H total. Acá nosotros va a ser la suma, digamos, de los dos calores. Fíjense que las temperaturas, la variación, el gradiente de temperatura va a ser exactamente el mismo. Porque lo que yo les digo con respecto al vidrio, la pared, el vidrio y la pared, si acá adentro tenemos 23 grados, va a ser 23 grados acá arriba, 23 grados acá abajo, 23 grados va a ser en toda la pared. Y acá, si tenemos 5 grados va a ser en toda esta pared. Por lo tanto, las paredes, por más que las áreas no sean las mismas, por más que acá yo tengo un área 1, bien dicho, y acá tengo un área 2, las temperaturas van a ser exactamente las mismas. Es decir, que la cara de afuera, ¿sí? La cara de afuera, vidrio y ladrillo, van a tener la misma temperatura. O sea que van a ser isotérmicas. ¿Me entendieron eso? ¿Lo entendieron o no entendieron Sí, nada? profe. Ese fue el parcial donde patinaron todos. Parcial y un examen final también, y un coloquio, miren. En eso patinaron todos. No hubo uno que decían que acá había una temperatura y se ponían a calcular la temperatura de acá abajo.
O sea, de la pared de abajo, ponele T2 o al revés, que acá tenían T2 y allá se ponían a calcular la temperatura 1. No, si la transmisión del calor es así, el flujo de calor cambia porque cambia la K y porque cambia también el tamaño del área, puede ser de que esto sea más corto, no necesariamente la mitad, como es una ventana, y bueno, pero se entiende por qué es la misma temperatura, ¿no? Es un razonamiento físico de la vida real esto. O sea, el vidrio afuera va a estar a 5 grados en invierno, igual que va a estar la pared de ladrillo. Lo que pasa es que la conducción de calor que hace el vidrio es distinta a la conducción de calor que hace el ladrillo. ¿Sí? Bueno. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bueno. Si entendieron esto, sobre el tema del calor por convección, creo que se los voy a dejar para la próxima clase. Están muy cansados, ¿no? Sí. Una cosa más, una observación de hecho que está. Otro tema está que el flujo de calor equivalente va a venir dado entonces por la misma variación de temperatura sobre la resistencia térmica total. Claro. Que sería de todo el sistema. Sí, sí. De esta forma, uno si hace el resto de cuentas, exacto. Cito el resto de cuentas, llega a la conclusión de que la inversa de la resistencia térmica total es la suma de las inversas de cada resistencia térmica. Lo que de hecho pasa como en lo los hacía circuitos Kirchhoff, paralelos sí. eléctricos. Sí, sí, ahí te hago ahí para esto no se desesperen los que no entiendan, pero ahí te hago el circuito, en realidad te va a quedar de esta forma. A ver si sale una resistencia. Así, una resistencia, digamos, paralela. Ahí. ¿Sí? Donde ahí vas a tener, ¿sí? ¿Me seguís? Y acá vas a tener en este borne, bueno, por así decirlo, ¿sí? En este borne, ¿qué vas a tener? En estos bornes. Acá tenemos la resistencia equivalente, ¿no? Y acá tenemos la otra resistencia, la R1 y la R2. Esto es lo que me estás diciendo vos, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, y entonces acá en este borne, ¿qué vas a tener? Va a entrar el flujo de calor equivalente. Acá vamos a tener la temperatura, amigo. El borne, en vez de tener el B, el potencial B1, vamos a tener la temperatura T1 y acá en vez de tener el potencial B2, vas a tener la temperatura 2. Entonces, en vez de ser una diferencia de energía potencial eléctrica, tenemos una de energía potencial térmica, una diferencia de temperatura. ¿Está bien? Entre los extremos, Cierto. que van a ser las mismas. ¿Sí? Ese sería el circuito térmico equivalente, digamos, para ese conjunto. ¿Estamos? Es verdad. Aparte, para dar un pantallazo a el resto de la cursada también. Esto es transmisión del calor, ¿eh? Con el resto, sí, ¿qué pasa con el resto de la cursada? No tan solo para dar un acercamiento al tema de la electricidad, nada. No, eso es para el año, ustedes tienen el cuatrimestre que viene, no, acá no vemos nosotros electromagnetismo es toda la materia física 3, TC. No, acá no vemos nosotros esa parte. Nosotros vemos primero y segundo principio de termodinámica, terminando con máquinas térmicas, faltan ondas y ondas, ¿no? Mecánicas, pero terminamos ahí en máquinas térmicas, todo lo que es termodinámica. Nosotros no pasamos a lo que es electromagnetismo, lo van a ver en el segundo cuatrimestre, el primer cuatrimestre del año que viene. Ese. Física 3 es eso. Sí, es todo electromagnetismo. Bien. Y se ve toda la parte de campos eléctricos, magnéticos, circuitos y todo eso. Bueno, no sé. Están muy cansados, ¿no? Como para seguir.
El viernes va a haber práctica de esto. El viernes va a haber práctica y entonces vamos a y yo voy a terminar, pero antes de la práctica vamos a entrar y yo voy a terminar con lo que es transmisión de calor por convección y radiación. Vamos a hacer la transmisión de calor por convección y por radiación, que son los dos temas que nos quedan, que en realidad no es tan profundo como lo que estamos viendo de conducción, porque ustedes lo que más se hace hincapié es conducción. Sino que Perdón, ¿me podés repetir? No te escuché. Se cortó, te escuché cortado. Ay, ahí me abrió una alumna o alguien, me parece. No, profe, igual creo que fue algo sin querer de otro chico. Fue un coso, una interferencia no deseada. Bueno, entonces nos vemos, los libero así, viste, ya media horita antes, pero no les va a venir mal. En la próxima clase, porque nos queda esto, lo que les estaba diciendo, nos va quedando el calor por transmisión de calor por convección libre, convección forzada, y nos queda lo que es transmisión de calor por radiación, ¿sí? Eso va a ser lo que nos va a quedar. Y ahí terminaríamos, digamos, terminaríamos lo que es transferencia de calor. Este apunte lo puse ahí en lo que es en la PETCO, No sé si se fijaron en una sección que dice transferencia de calor, les mandé el mensajito, pero me acordé recién esta mañana de mandar. Sí, profe, entonces, está. fíjense ustedes, ¿está? Bueno, entonces los dejo liberados. Si quieren preguntarme algo más sobre el tema, me preguntan. No tengo ningún problema. ¿Alguna duda que les haya quedado o algo que quieran saber? Sí, ¿cuándo voy con el recuperatorio? O de otro tema, si tienen que hacer preguntas, me hacen. O si quieren plantear alguna historia, me la plantean. Tomé un vaso de agua de una. Javi, me viene de ahogada. Bueno. Profe, ¿Sí? capaz que con una lectura más adelante lo entiendo, pero ya que preguntaste, Sí, no, está bien. de lo que vimos recién, a mí como que me queda inconcluso la parte en la que cuando no hay pérdidas de energía, el flujo de calor es el mismo, ¿no? Claro, no pierdo calor por ningún otro lado. ¿Sí? Eso. Allá voy Claro. de nuevo para las paredes que teníamos acá. Eso es fundamental que lo entiendas. Exactamente. Acá voy a hacer, en esta primera pared, voy a hacer uno de mis chanchos dibujos, así me vas entendiendo. Por ejemplo, tenemos una pared de estas cualquiera, entra calor acá, ¿sí? Y esa misma cantidad de calor sale por acá. Como no hay pérdidas de energía, esto es uniforme, digamos, uniforme, a ver si lo entendés así, uniforme en toda la pared. ¿Lo entendés a eso? O sea, salgo Sí. por acá, Sí, salgo sí. por acá. Eso sí me lo entendés, ¿no? Sí. Bien, o sea, que la misma cantidad de calor que entra acá, ¿sí? Es la que va a salir por el otro lado. Yo no tengo ninguna pérdida de energía acá adentro y pérdidas de energía hacia allá arriba. ¿Está bien?
no tengo pérdida de energía en la otra dimensión. Todo esto va en una sola dimensión, en X. Entonces, no tengo nada para allá que se me vaya por ahí, ¿está bien? No tengo nada que se vaya acá, ni nada que se vaya para acá. ¿Estamos con eso? Sí. Bien. Al no haber pérdidas de energía, el flujo de calor va a ser el mismo, ¿no? Que salió por acá. Muy bien. Ahora vos me decís cuando tengo. Ahora me voy acá a... Voy a hacer un dibujo menos chancho. Acá. Vamos a tener ahora, en vez de una pared, vamos a poner dos paredes. Eso es lo que no te termina de cerrar. ¿No? Vamos a No tener era dos relacionar eso de que como no hay pérdidas, el flujo neto es igual, pero que las Claro. temperaturas son diferentes. Y mira, claro. Entonces, eso, no tengo ninguna pérdida hacia allá, hacia los costados. Digamos que si vos vieras una pared en tu casa, lo que estoy haciendo es ver todo esto horizontal, que el flujo de calor se transmite en el espesor, digamos, de adentro del patio y nada se me va por el techo, digamos. Eso es lo que estaría considerando. ¿Está bien? Sí, sí. O sea, todo el espesor empieza de acá adentro para el lado del patio. No, bueno, ahora hace más calor en el patio. ¿Qué te estoy diciendo? Bueno, del patio para acá adentro vendría el calor, pero nada se iría para por el techo. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, sí, profe. Sí, ya entendí. Bueno, sí. Y ahora, como el flujo de calor es el mismo, fíjate lo que yo te decía recién de las paredes. Razónalo así. Acá entra el flujo de calor y como es el mismo, como no tengo pérdida, va a ser el mismo que atraviese acá. Y llegamos acá, ¿sí? Y llegamos acá y en lugar de haber aire, al final de la pared, está otra pared. En lugar de este aire que tengo acá, ¿lo ves? Tengo otra pared. Entonces el flujo de calor sigue siendo, ¿está bien? El mismo. ¿Se entendió? Sí, sí. Perfecto, profe, gracias. Bueno, muy bien. Profe, para que esto pase, Esto es era que una no, dimensión, chicos. para que La esto pase, transmisión era de que calor que hemos no, estudiado por conducción es en una sola dimensión. ¿Sí? Es la dimensión de las X. El flujo de calor va en la dirección, digamos, del eje de las X para hacerla más fácil. Sí, ahora alumno lo escucho. Sí, dígame. que para decir esto había que decir que la pared no aplica resistencia térmica. Sí, todas tienen resistencia térmica porque cada pared tiene su K, su espesor y su área. Claro, entonces, ¿por qué no varía el flujo de calor? Es lo que no entiendo. El flujo de calor que se transmite es el mismo, pero es la rapidez del flujo de calor. Acá va a ir menos rápido, acá va a pasar más rápido, porque es la potencia transmitida. La potencia no tiene pérdida, nada más que en esta pared va a ir la cantidad de potencia transmitida por unidad de tiempo, tal vez sea menor, o sea, va a ser más lenta, que la potencia transmitida, o sea, en esta, digamos, que la potencia transmitida por unidad de tiempo acá. Pero en síntesis, la potencia transmitida va a seguir siendo lo mismo, va a seguir siendo la misma. El flujo de calor o la cantidad o el caudal va a seguir siendo el mismo. Esto es lo mismo que cuando usted tenía, no sé si hicieron un ejercicio así, pero por las dudas vamos a... Vos tenías un tubo, ¿no? Un tubo por el que circulaba fluido. Y acá el tubo se te abría en dos tubos. ¿Sí o no? Y es más, acá el tubo pasaba por una estrechez donde teníamos otra área. Estoy haciendo la analogía con lo que era el flujo fluido. ¿Sí? ¿Lo ves? Entonces, acá venía una cantidad, una masa de agua, un caudal, ¿no? Una cantidad de litros por segundo, ¿sí o no?
Sí, profe. Bien. Entonces acá, ¿por qué variaba? ¿El caudal se mantenía? Se mantiene ¿La constante. cantidad de litros por segundo se mantiene? Sí, Sí, se mantiene la cantidad. Y acá, mira, los hago de vuelta así. Mira qué tubería que estoy haciendo acá. Una tubería así, la hago de vuelta así, la hago de vuelta así, la hago de vuelta así. Y después lo voy a hacer salir, ¿sí? Le voy a hacer salir todo en un mismo, ¿cómo le hago acá? Bueno, más o menos. Va a volver a juntarla y, como les dije recién, la confluencia. Voy a volver a juntarla y lo voy a volver a hacer salir así. Sí, el caudal va a ser el mismo. ¿Qué cambió acá? la velocidad con la que va. La velocidad, ¿no es cierto? Va a ser mayor. ¿Por qué cambió la velocidad? Por el área, por una propiedad física, ¿no? Por una propiedad física. ¿Está bien? Claro. Que sería la Sí, sección del caño. Acá, ¿por qué cambió el flujo? No va a seguir siendo lo mismo, va a seguir pasando calor, va a seguir pasando calor, va a seguir pasando calor, pero ¿qué va a pasar acá? El flujo va a seguir siendo el mismo, pero por una propiedad física que tengo acá, que va a ser el K, ¿sí? O sea, la potencia va a ser la misma, eso es lo que tengo, o el caudal, digamos, la cantidad de calorías por segundo, la cantidad de joule por segundo, la energía va a seguir siendo la misma, la que pase, ¿no? Va a seguir siendo la misma. Nada más que va a tener la cantidad esa de calor según la pared que yo tenga, según el K que yo tenga, ¿sí? Va a ser mayor o menor esa potencia. Pero digamos que sin tener pérdida, todo el flujo que entra es el mismo que sale, porque no tengo pérdida. ¿Está bien? Sino que las potencias van a ir cambiando, o la cantidad de calorías por segundo, como la cantidad de litros por segundo, no va a ir cambiando, sino que va a pasar, digamos, una propiedad física que acá en vez de ser el área, acá es el K, ¿sí? Del material. La conductividad térmica, según la conductividad térmica. Como decíamos recién, no es lo mismo, el ladrillo refractario tiene otra cosa, eso lo vamos a ver con radiación. No es lo mismo el ladrillo rojo que el ladrillo hueco, que tiene aire, que todo eso, pero no perdemos esa potencia de entrada. ¿Por qué no la perdemos? Porque esta diferencia de energía que hay entre esto y esto se mantiene. ¿Está bien? Porque de temperatura, bueno, la diferencia de temperatura, ¿sí? Se mantiene la diferencia de temperatura, o sea, acá, siempre que acá tengamos T1 y acá tengamos T2, el flujo que entra va a tener que ser el mismo que salga, demostrado acá en las cuentas, ¿sí? claro. Siempre y cuando esto, ¿sí? Pero yo lo estaba pensando como calor, no como flujo. No. Esto es lo que estudiamos, lo que yo le dije de entrada. Ahora vamos a ver la transmisión del calor, ¿sí? La transferencia, no el estado inicial y final. ¿Está claro? Como estuvimos viendo, por ejemplo, metemos hielo en el agua, medimos la temperatura. Si la temperatura es mayor que 0 es porque no quedó nada de hielo. Si es igual a 0 porque no quedó hielo. ¿Qué estamos leyendo? Estados iniciales y finales. ¿Está claro? Nosotros ahora tenemos toda energía en tránsito, se llama esto. En transitorio, digamos. ¿Sí? La potencia en unidad de tiempo. ¿Está bien? Es como cuando usted tiene un motor y para mover algo. Entonces, ¿cuál es la potencia que transmite en la unidad de tiempo, digamos? ¿Estamos? Sí, profe. Gracias. Bueno. Muy bien. Bien. No avanzo con coso, no voy a avanzar con convección, porque si tuvieran la gentileza de pegarle una leidita a estos apuntes, miren, no, por favor, para mí sería ideal que agarraran el libro, y esto les usaran de guía, porque esto no son ni apuntes, esto es una guía, pero como ya sería como mucho pedir,
Entonces, para que así entiendan también en la práctica, porque en la práctica les van a dar ejercicios de este tipo, digamos, sí, de transmisión de calor. Ujú. Bien. Si quieren hacer alguna otra pregunta. Algo que les quede haciendo ruido. Y a ver, en el chat tengo algo. Si no, si pueden, o sea, la clase yo no voy a avanzar con más teoría ni nada, es solo, como les dije yo, si quieren hagan preguntas. ¿Sí? Ah, ya.